Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, usted, hermanito católico que me está viendo a través de esa pequeña pantalla. Hoy voy a tratarle de explicar el purgatorio. Es una doctrina católica. Esta doctrina los hermanos separados la rechazan, la niegan, no la aceptan. Pero ese es el problema de ellos, no es de nosotros. Así que el tema del cual vamos a hablar o la reflexión que estaremos haciendo hoy es sobre el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Vea, el purgatorio es una doctrina que de la Iglesia Católica enseña. Aquí se muestra la misericordia de Dios, que está en su amor compasivo y perdonador hacia el hombre, manifestando su gracia gratuita al pecador arrepentido, porque es un acto de amor que va más allá de los méritos humanos, ofreciéndole el perdón, sanación, y no solo eso, sino la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús, pero no como una recompensa, sino como un don que invita a la transformación personal de la persona. En resumen, la misericordia de Dios es el corazón mismo de la fe, la fuerza que redime y la llamada a la comunión con Él y con los demás. Esta misericordia, que es divina, es también infinita, porque requiere de una respuesta del ser humano con fe y colaboración, buscando la reconciliación y practicando la misericordia con el prójimo. La misericordia de Dios significa que Dios quiere que el ser humano se salve. Y para eso, Él nos da esta oportunidad a ti y a mí, porque Dios nos ama a todos sin importar cuán grandes sean tus pecados, porque su misericordia es más grande que cualquier falta humana. Vean, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense, licenciado en teología. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver, amado Señor Jesús, solo te pido me concedas la gracia de vivir con profunda devoción, contemplando y reflexionando tu pasión, muerte y resurrección, para que cada paso que dé en tu camino me recuerde ese amor incondicional que tú nos has dado hasta el final de nuestra vida y poder reposar en ese amor infinito que tú nos has regalado. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a empezar. Miren, muchas veces decimos, o lo hemos dicho tantas veces que ya ni sé cuántas veces, ¿por qué hay tanta gente mal en el mundo? Y no solo eso, sino que viven tantos años, incluso viven más que los buenos, y hasta parece que no se enferman para nada. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia espera que esa persona cambie. Otra cosa, hay personas que dicen, yo he vivido 50 años en concubinato y a mí no me ha pasado nada, así que sigo así, ¿qué me importa a mí? Se equivocó. No se ha dado cuenta que Dios en su infinita misericordia hacia Él y hacia mí está esperando que pronto se case o que pronto se separe. Porque si vivimos en pecado, Dios nos da la oportunidad muchas veces y tantas veces más, una y otra vez. Pero ¿qué pasa? No sabemos que todo lo que ocurre o lo que nos está ocurriendo es el fruto de la misericordia. Dios espera que el pecador un día cambie. Él no quiere la muerte de él. Dios quiere que usted y yo cambiemos. Dios quiere que cambie de conducta. ¿Sabe? No hay excusa para seguir pecando.
Esta es una invitación a cambiar y a vivir una vida recta, un camino de santidad. Pero tú y yo no usamos esa misericordia de Dios. Él dice, ¿quién se atreve entonces a castigarlos para que luego puedan disfrutar del reino? Vamos ya y vamos a empezar ya con la doctrina del purgatorio. Esta solo era una pequeña introducción. Miren, sepan que la doctrina del purgatorio está en las Escrituras. Aquí es donde se equivoca el protestante porque ellos leen las Escrituras a su manera. Y dicen las Escrituras que a unos los castigarán más y a otros los castigarán menos. Entonces pregunto, ¿por qué si a unos son castigados más y los otros son castigados menos? ¿Será o significa que los dos fueron castigados? Pero saben, hay una diferencia, a unos más y a otros menos. Quiero dejar esto claro porque según la secta protestante, la doctrina del purgatorio no es bíblica según ellos. Ahora, si eso fuera una verdad, entonces solo existe el infierno, porque ser castigado a unos más y a otros menos, ¿qué pasa? Porque si solo existe el infierno, el castigo sería para el que sabía que era pecado y permaneció sin querer salirse del pecado, pero el que no sabía por qué es castigado igualito como el que sabía que era pecado y pecó. La Escritura dice que el que sabía recibirá un castigo más grande y el que no sabía será menor. Ahora, ¿cómo se explica esto? El protestante sigue diciendo, no existe el purgatorio. Continúan rechazando esta doctrina. Ellos no la ven en las Escrituras. Y dicen es una invención católica que niega la eficacia de la cruz. ¿Cómo me aplica un castigo pequeño para esas personas que no tenían conciencia y no sabían nada? Pues bien, sepan que la purificación es necesaria. No es un lugar para alcanzar santidad del cielo después de la muerte. A ver, pastor, ¿usted qué piensa de ese infierno chiquito? Ese que usted me está señalando, o como usted quiera llamarlo. Sepa que el magisterio de la Iglesia Católica, junto con la tradición apostólica, llamamos purgatorio. Y que Dios mismo, escuche bien esto, Dios mismo en su divina misericordia nos ha querido dejar, llamémosle a esto así, una oportunidad para que el ser humano, que no pudo reconciliarse aquí en la tierra, recibiendo la oportunidad de un castigo y luego salir, unos recibirán un castigo mayor y otros recibirán un castigo menor. Sepan que la Iglesia Católica, en sintonía con la tradición apostólica, le llama purgatorio. Lo aclaro para que no se malinterprete. La palabra purgatorio no está en las Escrituras. No está explícitamente, pero sí implícitamente. Pero el purgatorio es el fruto del amor misericordioso de Dios. Vamos con un ejemplo, lo explico. A ver, imagínense que Luis Manuel, es un muchacho santo del barrio. Pero un día, por cosas del destino, su novia cumplía años y Luis no tenía para el regalo. Salió a deambular por las calles para ver cómo resolvía el problema. Fue donde la vecina y se le robó una gallinita para comprarle el regalo a la novia. Pero como el marido de la vecina lo vio, le pegó un tiro y Luis se murió y no tuvo chance de arrepentirse.
Es el único pecado de Luis. Él se robó esa gallinita. Pregunto, el Dios suyo, pastor, el Dios suyo de usted, que usted cree que es amor, que es misericordia, enviaría a Luis al infierno eternamente. Si usted me dice que sí, sepan que yo no quiero a ese Dios. Ahora vuelvo y pregunto, ¿ese Dios que es santo y puro permitirá que Luis entre con el robo de ese pecado del cielo? No. No sin antes de limpiarse y purificar su alma. Claro que Luis tiene que limpiarse. Un protestante un día le dijo a un católico, yo no creo en el purgatorio, porque eso es mentira, eso es invento de los curas, eso no existe. Búsqueme en la Biblia donde diga la palabra purgatorio, eso no existe. El católico era un señor que tenía tierrita y era campesino. No le contestó al protestante. Pero trabajaban juntos, haciendo guarapo. Es decir, cortaban caña y la molían. Como a las 4 de la tarde de ese día, el patrón le dijo al mozo, que era protestante, ¿verdad? Hoy nos vamos temprano, porque hoy cumple 15 años mi hija. Y vamos a matar un novillito. Habrá carne para todo el mundo. Pero el mozo que era protestante le dijo al patrón, yo soy cristiano. Y el patrón dijo, está bien que sea cristiano, yo pertenezco a la Iglesia Católica. Y somos también cristianos. ¿Será que usted pueda acompañarme a los 15 años de mi hija? Vamos a comer y él le dijo, claro, ¿cómo no? Entonces el patrón le dijo, vamos. Agarraron los instrumentos de trabajo y se fueron. Y le dice el protestante al patrón, ya yendo en el camino, ¿a qué hora comienza la fiesta? La fiesta es ya. Mire, es que yo necesito ir a mi casa a pegarme un bañito. Y el patrón le dice, ya vamos. El protestante dice, así no puedo, necesito darme un baño para no estar mal oliendo. El patrón le dijo, no, vamos, no hay necesidad de bañarse. Pues no mire cómo estoy de sucio. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo voy a ir a una fiesta yo sucio? Y entonces el patrón le contestó y le dice, ¿por qué no piensa lo mismo y dice, ¿cómo voy a entrar al cielo yo sucio? Sin antes de pegarme un bañito. Se cayó la boca del protestante. Pero lo interesante es que para los 15 años no se atreve a ir sucio. No se atrevía. Pero para ir al reino de los cielos, sí se atreve a ir, sin antes pasar por el purgatorio. Ahí se le cayó la muela al mozo protestante. Vamos con Biblia ahora, para que lo entendamos mejor. Vamos con Biblia. El purgatorio no es un invento del cura ni de los papas, es el invento del amor misericordioso de Dios que llamamos purgatorio. Está en las Escrituras y la pueden leer y verán si es invento de los curas o es doctrina de Cristo. A ver, 1 Corintios 3, del 13 al 15, dice así. Pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrán al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Verso 14. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa. Verso 15. Mas aquel cuya obra quede abrazada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mira,
Aquí lo está diciendo claro Pablo. El fuego probará la calidad de cada uno. Pero si la obra se convierte en ceniza, quiere decir que tenía pecado. Y el obrero tendrá que pagar. Sí se salvará, pero tendrá que pasar por el fuego. Entonces, no es como dice el protestante, y a eso la iglesia le llama purgatorio. No está explícitamente, pero está implícitamente, porque del infierno nadie se salva. Entonces no me venga que se fue para el infierno. Hay que pasar por el fuego para ser purificado, pero primero recibirá su castigo. Entonces sí se salvará. Por eso Dios nos ha dejado el purgatorio, porque Él quiere que las personas que no pudieron purificarse aquí en la vida terrestre puedan purificarse allá. Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos se salven. Pero como usted, pastor, rechaza la doctrina del purgatorio, no se salvará. ¿Cómo se llama ese lugar donde hay fuego dibujado? No es el infierno, donde la persona paga, eso es el purgatorio. Y dice Mateo 5:25 al 26, dice así: ponte enseguida a buena con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Verso 26, yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, aquí está claro. Mientras vamos de camino, significa estamos en esta vida. No sea que te entreguen al juez. Pregunto, ¿quién es el juez? Dios. Cuando uno se muere, llega al juez, delante de Dios. Te meterán en la cárcel, que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Esa cárcel que dice la Escritura para el protestante es el infierno, pero están equivocados, no es el infierno. En la doctrina de Cristo hay una cárcel donde la persona paga, luego sale y se va para el cielo. Esa cárcel no es el infierno. Póngale usted el nombre que quiera. La iglesia le llama purgatorio. Ahí es donde se va a pagar hasta el último centavo. Y Cristo, para que todos lo entiendan, hizo la comparación con una cárcel. Pero el protestante todavía no lo entiende ni lo van a entender. Otra cosa, en la cárcel hay dos tipos de condena. La condena temporal y la condena perpetua. Por ejemplo, en la televisión vi que un señor fue condenado a 1 año de prisión, es una condena menor. Y otro condenado a 10 años, es una condena mayor. El juez dicta sentencia de cárcel, pero saldrán de la cárcel. Hay otra condena que es condena perpetua, de ahí no saldrás. Eso se llama infierno. El evangelista Juan nos invita a orar por los hermanos que han muerto, porque han muerto con pecado, pecados que pueden ser perdonados. Y hay los que tienen pecados de muerte porque no tienen salvación. No digo que no rueguen por ellos, pero ¿qué vamos a hacer? Nada. Pero vean, de todas maneras, como lo dice 1 Juan 5, 16, 17. Escuche, 1 Juan 5, 16 al 17. Si alguno ve que su hermano comete pecado, algún pecado que no conduce a la muerte, que pida y Dios le dará vida. Estos a los que cometen pecados que no conducen a la muerte. Pues hay un pecado de muerte. Por eso digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte. Toda maldad es pecado, está claro. Pero hay personas que mueren en una clase de pecado, en una maldad o en otra, y en otra toda maldad es pecado. Pero no necesariamente pecado de muerte. Pero para el protestante, todo el que murió en pecado, ¿para dónde lo mandan? Para el infierno. Igual le dice, no señor, no se equivocó. Necesariamente no es así, se equivocó el protestante. Todos sabemos que toda maldad es pecado, no hay duda alguna.
Pero que hay pecados que no llevan a la muerte. Significa que la persona pagará hasta el último centavo y puede salvarse. Pero hay pecados que sí llevan a la muerte. Estos van para el infierno y ahí no salen, porque eso es eterno, condena perpetua. ¿Captan la idea? Esto no lo inventó la Iglesia Católica. Lo dice las Escrituras. Mateo da otro punto de vista que sí existe el purgatorio. El protestante no lo cree porque a ellos lo engañaron. Búscalo en la Biblia que ahí está. Mateo 12:32 dice así. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pregunto, ¿cuántos perdones hay? Un perdón en esta vida. Cuando yo me confieso se me absuelven mis pecados. Y otro perdón en la otra vida, cuando yo pago en el purgatorio. Cristo dice en Mateo que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra, porque no va a llegar a la otra, va directo al infierno. Significa que en la otra vida hay un perdón, lo dice la Escritura, el mismo Jesús en Mateo, que usted pagará hasta el último centavo. Hay un perdón, pero primero tendrá que pagar hasta el último centavo. A eso la Iglesia Católica le llama purgatorio. Y escuche que también dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Si lo comparamos con lo que dijo Juan, que cuando un pecado no es de muerte, ruegue para que Dios le dé la vida. Pero si el pecado es de muerte, por ese pecado no ruegue. Porque hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Entonces, hay un lugar donde nos podemos purificar de nuestros pecados en el más allá, llamémosle así. Esto es fruto del amor misericordioso de Dios, que no quiere que sus hijos se condenen. Él te da una segunda oportunidad. Se lo explico con un ejemplo. Hace mucho tiempo, un papá multimillonario tenía un hijo único y lo amó muchísimo. Ese hijo era la niña de sus ojos. Y el papá le dijo a su hijo: cuando yo muera, hijo, toda la plata que yo tengo te va a quedar a ti. Y yo estoy seguro que ese día en que yo me muera, vas a derrochar todo el capital. Y no solo eso, te vas a quedar en la ruina. El hijo le respondió al papá: eso no va a suceder, papá. Pero conociéndolo el papá bien, le dijo: hijo, prométeme una cosa y júrame que vas a reflexionar, que si gastas todo el dinero que te doy, que te estoy dejando en herencia, tú te vas a colgar de este mecate, que ahí lo tengo puesto. Esté en esa viga, júramelo, que tú vas a cumplir. Papá, yo no voy a malgastar tu dinero, pero necesito que me lo jures, que me lo prometas, que si lo haces, te vas a colgar ahí de ese mecate, en esa viga te vas a ahorcar. Y él dijo, para que el papá dejara de molestar, le dijo: sí, papá, lo voy a hacer, no te preocupes. El papá estaba muy enfermo y murió. El hijo quedó multimillonario con la herencia que recibió, pero entonces vinieron los amigos, el placer, el mundo, y empezó a disfrutar la vida. Cuando se dio cuenta ya estaba en bancarrota, así como el hijo pródigo, cuidando cochinos. Ya nadie lo quería cerca. Y entonces se dijo: papá tenía mucha razón. Y yo le prometí a papá, llorando, que el día que yo me quedara sin dinero, me colgaría de ese mecate, en esa viga. ¿Sabe? El hijo, llorando
inconsolablemente. Se subió a una silla y se puso el mecate al cuello. Y se dijo: papá, yo te lo prometí y te lo cumplo. Se lanzó al vacío. Pero lo que él no esperaba es que el mecate se rompió. Y él cayó al piso de madera rompiéndolo en dos. Pero en ese mismo momento quedó al descubierto un bolso con dinero y con una nota que decía: yo sabía, hijo, que esto iba a pasar, para que veas cuánto te amo. Aprovecha esta nueva oportunidad. En adelante se dijo cuánto me amaba mi padre. Cuánto me amaba mi padre. ¿Saben? Dejó de derrochar el dinero. Y ese es el amor misericordioso de Dios. Cuánto nos ama nuestro Padre. Cuánto nos ama, que nos da una nueva oportunidad para que tú y yo nos confesemos. Hagamos nuestras maletas de pecado. Saben, el cura no cobra ni un peso por la confesión, lo hace gratis. Vaya a un bautizo, vaya a un matrimonio, verá que le cobran. Pero por confesarse no le cobran nada, nadita. Es gratis. Por eso Dios no se mete con los curas, porque no les cobra nada. Y Dios te da ahí la oportunidad para que tú y yo nos demos ese lujo de decir no a la confesión. Algo así como le dice la novia al chico: tú te lo pierdes, porque Dios nos ha dado su misericordia, que es ofrecida a través de la confesión con sacerdote, servidor del Altísimo. Dios sabe que algunos sinvergüenza van a decidir no a la confesión. Van a decir no a la confesión. Entonces Dios te dice: te doy una segunda oportunidad. Vamos a volverlo. Para que vayan al purgatorio. Para que paguen hasta el último centavo. Y si no han cometido pecado, que lleven a la muerte. Entonces verán que dentro de la Iglesia Católica se enseña esta doctrina de Cristo. La misericordia infinita de Dios. Y para ir terminando, para ir concluyendo, nos vamos con Santiago. Santiago 2:13 dice así: porque quien no tuvo misericordia será juzgado sin misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos ya la dificultad. La Escritura dice que el que no ha sido misericordioso no tendrá temor en el juicio, mientras el que tuvo misericordia no tiene miedo al juicio. Pero habrá un juicio sin misericordia, un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. De otra manera quiere decir que hay oportunidad, que me ponga un castiguito pequeño y logre salir yo de ahí. Y luego dice: pero triunfará, pero triunfará. Si usted no tuvo misericordia, tendrá su juicio sin misericordia. Sin embargo, no tiene por qué preocuparse, sino observe el amor de Dios, porque la misericordia triunfará sobre el juicio. Lo que significa que ese purgatorio que tú y yo llamamos, se llama misericordia infinita de Dios. Así lo llama la Escritura. Porque Dios quiere que el pecador, cambie de conducta. Hay todo un Dios que sabe, aunque tú y yo digamos que yo no lo voy a hacer, todavía lo volvemos a cometer. Dios nos pone algo para que paguemos hasta el último centavo. Esta es la buena noticia de hoy, que Jesús
nos está diciendo que una persona que no se ha preparado para la muerte y le llega la muerte y se ha hecho cosas sabiendo que son malas, los azotes serán gratis, regalados, pero se salvarán. Termino, no le quito más tiempo. Si no sabía eso, será azotado de una manera más suave. Entonces hay castigos distintos para el uno y para el otro. A eso es lo que la Iglesia Católica llama purgatorio. Ojalá que esta reflexión que estamos haciendo Dios nos ilumine para no dejarnos engañar de las sectas protestantes que dicen que es mentira, que ese es invento de locura y de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga a Dios. Y por favor, denle link y denle clic a la campanita y suscríbase en este canal católico Iglesia y Apologética. Ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Porque de esta manera me estarán ayudando e inviten a otros a ver estos videos, a seguir estos videos, para ir creciendo en esta comunidad católica, para ir fortaleciendo también este programa católico que es de mucha ayuda para muchos hermanos católicos que están siendo confundidos por la secta protestante. Adiós y que el Señor me les bendiga. Amén. Gracias. Nos vemos.